se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Bueno, ya estamos entonces con el analista político Aurelio Arrañarás, que hoy ha titulado su columna ¿Quiénes han fabricado pobres en la Argentina? Bienvenido, Aurelio, buenos días. ¿Qué tal, Marínez? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Muy bien, Aurelio, muchas gracias por estar. Por venirte a la radio, bueno, sí. Atentos. No, gracias a ustedes. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, nos estamos viendo obligados a tratar algunos temas de la historia reciente del país que en algún momento yo suponía digamos, que formaban parte de las obviedades. La Argentina ha tenido en su tradición una lucha por el sentido de la historia, por la significación de los hechos históricos muy larga. Con rosistas, unitarios modernos, por supuesto. En algún momento surgió lo que se llama la corriente historiográfica del socialismo nacional, con Ramos, de alguna manera Jaureche, aunque no era socialista, participaba de esa corriente. Pero, digamos, se discutían temas donde cabía, digamos, la controversia. Uh-huh. Ahora, hasta que apareció Milei, a nadie se le había ocurrido acusar a Perón de fabricar pobreza. Uh-huh. En tal caso, la oligarquía tradicional lo acusaba de lo contrario, de haber dilapidado dinero por razones demagógicas para ganarse el corazón del pueblo. A través de un gobierno popular, claro. Claro, considerando que eso no era el fruto, como realmente fue, de un proyecto donde eso se sostenía mientras se estaba desarrollando de una manera integral la economía nacional, y ese era el soporte de esa distribución del ingreso, porque no se puede distribuir lo que no se tiene. Pero, digamos, entonces se distorsionaban los altos salarios de la época de Perón, considerándolos que era una especie de dádiva oficial, ¿no? Ahora ya se habla directamente de planeros, porque ya no son los trabajadores los que reciben algún dinero, algún auxilio. Un beneficio, claro. Claro, para que no se mueran directamente. Pero en ese momento se atacaba el peronismo de ser generoso, digamos, no de fabricar pobres, sino de ser generoso, de dilapidar. Por ejemplo, hubo gente que se atrevió a considerar que era un derroche los planes de vivienda de la época del peronismo, porque eran créditos del banco hipotecario, pagaderos a 30 años, que no se indexaban, que le permitieron a centenares de miles de personas de las grandes mayorías acceder a su vivienda. Algo que no vimos nunca más, salvo en alguna medida, creo yo que con cierta significación, cuando se creó en la época del kirchnerismo el Procrear. Claro. El Procrear fue un intento de reedición de eso. Pero digamos, solamente a esa combinación de mentiroso
de inescrupuloso, de ignorante y de fabulador, sin escrúpulos, como Milei, se le puede ocurrir esto de pretender convencernos, digamos, seguramente apostando a que hay una cantidad de argentinos que por razones que no vienen al caso ignoran la historia del país, no han accedido al conocimiento y entonces o están perturbados, que creo que es lo más significativo, porque el país realmente digamos, vive una decadencia nacional que arranca, según mi punto de vista, en 1955, con la caída de Perón, y que después ha tenido algunos momentos de recuperación parcial, pero nunca al punto de poder retomar íntegramente aquel proyecto. Pero si vamos al tema puntual de la pobreza, las cifras, hace un rato fuera de micrófono, acá Roberto decía dato mata relato. Los datos lo desmienten absolutamente a Milei. Yeah. Porque en 1974, y eso en alguna medida era mérito de ese breve gobierno del general Perón, pero también era fruto de que la situación estructural de la Argentina, todavía, aunque magullada, pero todavía era la Argentina creada por el peronismo, con una potente industria, con una clase trabajadora muy fuerte, que digamos, tenía condiciones para defender sus niveles de vida y sus condiciones de trabajo, con índices de desocupación bajísimos, cosa que colabora para que la clase trabajadora se defienda, porque cuando la desocupación cunde, digamos, la gente quiere ante todo cuidar el trabajo, aunque se le venga abajo el salario, pero cuidar el trabajo. Y todo eso se reflejaba en que en el año 74 la Argentina tenía un 4% de pobreza. Ajá. Y si bien no conozco cifras sobre la indigencia, ahora se miden las dos cosas, si había un 4% de pobreza, la indigencia se debe haber limitado al mundo de los mendigos, claro, y digamos, a cifras que están por debajo de lo que se hace estadística, claro, a cifras ínfimas. Que en una estadística normal por ahí ni los toca, ni los alcanza a medir, claramente. Claro, ni los considera, porque digamos, salvo un censo que digamos, que abarca toda la población, claro, una estadística no censa lo que hacen los mendigos, la situación de los mendigos. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó y quiénes son los que fabricaron pobreza? Partimos entonces de esa base. Año 74 teníamos un 4% de desocupación. De pobreza. Claro. Estamos hablando el 74. 74, sí. Claro, del gobierno, no había un gobierno democrático. Claro, estamos hablando del gobierno de Perón. El tercer gobierno de Perón. El tercer gobierno de Perón. El tercer gobierno de Perón, que después cuando muere Perón, lo continúa Isabel hasta que viene el golpe de junio, de marzo del 76. 76, sí. Ahora, cuando 2 meses antes de que se hiciera cargo del poder el presidente Alfonsín, en octubre del 83, las cifras de pobreza eran del 22%. Ajá. Cuando asume Alfonsín. 2 meses antes de que 2 meses antes, bueno, sí. Las que yo voy a dar son mediciones de un instituto que se llama CEPET, con D al final, que es Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. Bien, de la UBA. Un instituto académico que digamos, que hace este tipo de mediciones. Que hoy están, sobre todo, las más difundidas son las de UCA, ¿no? Sí, de la Católica. De la Católica, pero bueno, este es un instituto que sigue este problema, donde yo conozco a uno de los economistas que lo integran, que se llama Agustín Aracaki, que Aracaki
justamente señala que el deterioro del mercado de trabajo, Arakaki, como es un académico, no usa los términos nuestros, ¿no? El proceso militar o la dictadura militar, sino dice, el mercado, el deterioro del mercado de trabajo iniciado a mediados del 70, Claro. no Claro. quiere decir Martínez de Oz, no quiere decir Claro. Videla, pero lo dice. Claro. Cuando Eufemismo. comenzó, esto es una cita textual, cuando comenzó una caída de la calidad del empleo que terminó siendo una baja del ingreso. Ujú. Ahora, la calidad del empleo creo que es una parte del asunto, porque además lo que cayó es el empleo. Claro. O sea, hubo un proceso, los que somos viejos, aunque no sea, incluso algunos un poco más jóvenes que yo, pueden recordar el proceso de apertura económica de Martínez de Oz, sí. cuando los que somos viejos por primera vez vimos las tiendas inundadas de productos de Taiwán, Claro. de radios y grabadores japoneses. Ha quedado registrado en la televisión blanco y Sí. negro esto de la industria argentina ¿Te y la acordás? apertura del mercado. ¿Te acuerdas de la Claro. publicidad? Sí, Donde sí. había un tipo que se sentaba Una en una silla silla, de industria sí. argentina y se Sí, rompía. Sí, Y después aparecían sillas de Taiwán, sillas de Claro. ahora sí tengo variedad, ahora claro. Claro, Dispongo de todo eso, claro. sí. Inclusive a mí me ha quedado grabado que en esa época fue la primera vez que yo vi vidrieras con la bandera de Estados Unidos. Mira, O sea que Claro. el fenómeno no era solamente No. comercial, era cultural. Cultural, Claro. Digamos, el país había sido entregado culturalmente al Ujú. imperialismo mundial. ujú, Digamos, por parte de unas Fuerzas Armadas, digamos, extraviadas con la idea de que era ese el modo de pertenecer a Occidente y de combatir el comunismo. En realidad, el otro día leía un comentario que me parece ingenioso, pero además verídico, de un escritor que decía, se ha dicho mucho que se ha hablado mucho de los cómplices civiles del gobierno, de la dictadura militar, pero en realidad sería más exacto hablar de los cómplices militares, de los civiles que promovieron, explotaron y le dieron orientación al proceso militar. claro. Porque en realidad el verdadero genio, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, del proceso, no fue Videla, fue Martínez de Oz. Claro. Fue Exacto. Martínez de Oz. Ujú. Él sabía lo que quería hacer. Incluso, El autor intelectual era Martínez de claro, Oz, incluso sin lo duda. escribió. Sí. Lo escribió para complacer a los militares. Sí. Martínez de Oz explicó que la mejor manera de evitar sublevaciones obreras, como no lo nombraba, pero como había sido la del Cordobazo, era destruir la industria, hacer desaparecer a la clase trabajadora. Sí. Bueno, Sí. y lo logró. Ujú. Lo logró, no absolutamente, porque ningún país puede no tener obreros, pero logró reducir el peso social de la clase trabajadora en una magnitud que no habíamos visto nunca. No habíamos visto nunca. Eso, a la larga, terminó expresándose en un cambio de peso del movimiento obrero dentro del peronismo. Claro. Porque el peso de los sindicatos dentro del peronismo era un resultante del peso social de la clase trabajadora, que era muy grande, Claro, que era sí. muy grande. Bueno, el caso es que el proceso nos deja un 22%. Ahora, en mayo del 89, cuando comienza la hiper, Ujú. o sea, ya estaba en el 28%. Ujú. El nivel de pobreza estaba en el 28%. Alfonsín Sí. logró bajarlo a un Sí. 14% en el primer año de su gobierno, Sí. que fue la mejor gestión económica porque estaba a cargo de Grispum, Sí. que de alguna manera se enfrentó con el Fondo Monetario, pero después Alfonsín capituló ante el Fondo Monetario Internacional, lo nombró su ruil, empezó a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional y entonces, producto de esas recetas, o sea, de lo que hubo de neoliberalismo dentro del gobierno de Alfonsín, la Sí. pobreza subió al 28%.
Porque las recetas de los neoliberales, que es lo que quiero demostrar, y las políticas de los neoliberales son las que fabrican pobreza. Claro, lo que incrementa la pobreza. Sí. Claro. También sabemos que las hiperinflaciones con las cuales tanto nos ha pretendido asustar Milei, son golpes de mercado. Son golpes de mercado desatados con un doble propósito. El propósito de erosionar a un gobierno y erosionar en general el poder del Estado. O sea, generar un cambio en las relaciones de fuerza que coloca a la élite empresaria en la cúspide del poder. Del poder, claro, la pirámide, claro. Claro, que además le otorga mayor poder económico, pero además mayor poder político. Y además genera un proceso de traslado vertiginoso de riqueza de las mayorías hacia esa cúspide. Entonces, en octubre del 89, cuando Alfonsín no sé si se cae en ese momento, no recuerdo la fecha, pero ya está la hiperinflación, ya está, la pobreza sube por primera vez en la Argentina al 47%. Claro. ¿No? Viene Menem, la convertibilidad logra estabilizar relativamente las cosas. O sea, Menem asume con un 47%. Con un 47%. 47% de pobreza. Claro. Sí. Durante el menemismo, la pobreza baja al 22, baja al 27, pero allí las cifras son engañosas, porque no es una política virtuosa desde el punto de vista del desarrollo económico, sino por las privatizaciones que se da. Tampoco son las privatizaciones, porque las privatizaciones incrementaron la desocupación. Por ejemplo, quedaron en la calle, creo yo, varios miles o docenas de miles de ferroviarios. Ramal que para, ramal que cierra. Esa frase quedó registrada. Pero lo que pasa es que el expediente al cual acudió Menem para sostener la convertibilidad y un nivel artificial de vida económica fue la deuda externa. Claro. Ningún gobierno incrementó exponencialmente la deuda externa al punto que lo hizo Menem. Creo que las cifras son de 189 mil millones de dólares de deuda contraídas durante el menemismo. Ahora, ese plan, como no era un plan ni destinado a desarrollar a la Argentina, ni destinado a mejorar el ingreso general, terminó en catástrofe. Claro. Terminó en catástrofe. En el 92 había ya vuelto a incrementarse con un 30% de pobres. Y en octubre del 2001, y esto no se le puede echar la culpa al gobierno de la Rúa, porque el gobierno de la Rúa recibió el país de Menem, lo administró muy poco tiempo, siguió haciendo la misma política, tan es así que lo nombró Cavallo. Lo nombró Cavallo. El mismo ministro de Menem, y eso llevó la situación a puntos de catástrofe tan grande que en octubre del 2001, 2 meses antes de la crisis, la pobreza estaba en el 46%. Y todavía estábamos en convertibilidad. Claro. Que según Milei es la época de la economía moderna del país más exitosa. Él habla de sueldos de 1.500 o 1.800 dólares. Yo recuerdo, ustedes saben que soy jubilado bancario, yo recuerdo que en el 2001 pagábamos jubilaciones todavía con la convertibilidad de 150 pesos, o sea, 150 dólares. O sea, a valores de hoy, si tomamos el precio del Blue, 150.000 pesos. Ese era el deterioro que había creado todo ese proceso, fabricando, centenares de miles de pobres, millones de pobres en realidad, y que había llevado a un deterioro de la situación social realmente catastrófico. Sí. Ahora, viene luego la crisis, y en la crisis, que la crisis es la resultante de todo ese proceso,
Es la resultante y el fruto de la acumulación de todos esos de esas políticas desastrosas que se habían ido imponiendo en el país desde el golpe militar en adelante, porque en realidad si algo se le puede reprochar a los gobiernos democráticos posteriores al proceso es que continuaron la política de Martínez de Oz. Claro, bueno, entonces ese proceso termina con un índice de pobreza del 66%. Bien, tremendo. 66%. 66%. Al finalizar la etapa de la Rúa. Claro, claro. La crisis del 2001. Claro. Que de la Rúa también, aunque no sea un santo de la devoción de Milei, también es política neoliberal. Sí, totalmente, claro. Sí. Bueno. Después aparece, como todos sabemos, después de la crisis del 2001, tenemos el interinato de Duhalde y después aparece Néstor Kirchner. El kirchnerismo logra, reducciones importantes de la pobreza. Sí. Del 62%, que es el porcentaje con el cual se exhibe el gobierno Néstor, al 2015, cuando se va Cristina, la pobreza se había reducido al 30%. Ahora, de todos modos, y no para desacreditar o para restar méritos, sino simplemente para, como dice Roberto, digamos, mostrar la elocuencia del dato. De todos modos, ese 30, por meritorio que sea haber llevado la pobreza del 62 al 30, está lejísimo del 4% de 1974. Entonces, quiere decir... La deuda social estaba intacta, no digo intacta, pero es alta, digamos. Claro. Quiere decir que nunca pudimos, ni siquiera en la época del kirchnerismo, retornar a la Argentina de 1974. Ni hablemos de la 1955. Claro. De la previa al 55. Claro, ni hablemos. Ahora, creo que eso, pero eso excede las posibilidades que tenemos en esta columna, lo vamos a ver en otra columna, creo que eso muestra los límites del proyecto del kirchnerismo. Porque, hubo atención a defender los intereses nacionales, a ganar autonomía para el país, por eso Néstor le pagó la deuda al Fondo Monetario y autonomizó la Argentina. Hubo impulso a la recuperación industrial, hubo interés en mejorar el salario, en mejorar las jubilaciones, se recuperaron las AFJP, pero no se apuntó a restablecer como eje de la economía nacional a lo que había constituido en el eje en la época de Perón. O sea, el kirchnerismo, si se le puede señalar un pecado mayúsculo, es no haber tenido como proyecto la restitución del Estado empresario como eje de la economía nacional. Eso, requiere un análisis detenido para poder explicarlo, pero yo quiero dar un ejemplo nada más. No quiero que nadie que haya simpatizado, como he simpatizado incluso yo, o haya respaldado los gobiernos kirchneristas se siente herido por esto, pero si desde el vamos hubiera existido un proyecto dirigido a restablecer el Estado empresario, Néstor de entrada hubiera metido mano, por ejemplo, en el sistema ferroviario que estaba destruido. No hubiera aparecido el tema ferroviario recién cuando Cristina lo nombra Randazzo, un año antes de que se fuera del gobierno. Hubiera aparecido desde el principio, primero en recuperar los ferrocarriles para el Estado de manos del conjunto de tránsfugas, choros, a los cuales los había entregado el menemismo, que no invertían un peso, que explotaban lo poco que podía dar alguna ganancia y les importaba
perdónenme, un carajo el futuro de la Argentina y el futuro del sistema ferroviario, porque no tenían un plan ferroviario, tenían un plan de choreo y de explotación de este sistema de ferrocarriles deteriorados que habían recibido el Estado como una especie de regalo, porque no lo pagaron. Y entonces, con un plan de ese tipo, de recuperación del sistema ferroviario, no hubieran aparecido cosas que también las cito porque son un índice del extravío en ese sentido, proyectos como el Tren Bala, que en realidad era como si yo me compro un smoking y no tengo calzoncillos. Claro. Una cosa así. Como una excentricidad, claro, algo muy claro. particular, ¿no? Ahora, digamos, en definitiva, bueno, ni hablemos de la incrementación que produjo Macri en el factor pobreza. Claro, en la pobreza. Macri la recibió en el 2015 con el 30 y la llevó en la segunda mitad del 2019, estaba en el 35,5. Uh-huh. Y no conozco ninguna medición que exista después de la última devaluación de Macri, porque seguramente las cifras se hicieron catastróficas. En ese momento hubo un apagón informativo del INDEC. Hubo un apagón informativo. Uh-huh. Hubo un apagón informativo, no se dieron cifras durante una cantidad de tiempo. Y en realidad, sí, digamos, para ser justos, podríamos decir que digamos que durante el gobierno de Alberto Fernández las cifras no fueron buenas, tampoco fueron catastróficas, y que deben ser juzgadas en el contexto de catástrofes planetarias, como claro. Fue la pandemia. La pandemia incrementó mucho en el país uh-huh. La pobreza, y inclusive incrementó el desempleo. Pero a pesar de todo lo que se pueda decir en cuanto a lo moderado del gobierno de Alberto Fernández o de sus limitaciones, también hay que recordar que después vino la guerra de Ucrania. También hay que recordar que tuvimos la peor cosecha de las últimas décadas. Por imperio de sequía. Y sin embargo, la Argentina logró, a pesar de todo, digamos, mantener el empleo, ser el país latinoamericano que menos perdió empleo durante la pandemia. Uh-huh. O sea que hubo una preocupación, no alcanzó, fue insuficiente, pero hubo una preocupación y hubo creación de empleo. El problema es que hubo creación de empleo de baja calidad. Uh-huh. Entonces empezó a haber gente con trabajo formal debajo de la línea de la pobreza. Claro, sí. Ahora, creo que no hace falta, digamos, argumentar mucho para demostrar que en 3 meses Milei ha hecho, ha fabricado pobres como nadie logró hacerlo, salvo la hiperinflación en tan poco tiempo. Uh-huh. Y amenaza con seguirlos multiplicando. Entonces... la clase media se ha visto alcanzada. La clase media se está transformando en una clase media que está debajo de la línea de pobreza. Debajo de la línea de pobreza, sí. Entonces, creo que eso restablece la verdad histórica, porque además, Milei habla de que el país era el más rico hace 100 años. Hace 100 años, 120 años en realidad, el señor Roca, al cual Milei elogia, pero del cual ignora absolutamente todo, porque el Roca de Milei es verdaderamente mítico. Claro. El general Roca, cosa que le horrorizaría a Milei, mandó en 1903 a las cámaras, al Parlamento argentino, un proyecto de Código del Trabajo, apreciando que la clase trabajadora estaba desprotegida, que según los líderes del socialismo de aquella época, Juan B. Justo, José Ingeniero y demás, era el más avanzado del mundo en ese momento. Uh-huh. Entonces, pero ¿por qué hacía falta ese Código de Trabajo? Porque a su vez, por un encargo del propio general Roca,
Vialet Meacé había un estudio que todavía se puede leer, que se llama Estado de las clases obreras en la Argentina, que mostraba la miseria espantosa de la clase trabajadora en todo el interior del país, los conventillos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que la Argentina es el país más rico del mundo? Tenía un conjunto minúsculo de ricachones que digamos que podían pasar con la familia 2 años en Europa, pero eso no es índice de que el país fuera rico, sino de que era una especie de factoría con una minoría próspera que junto con el imperialismo mundial explotaba la Argentina y lo había transformado en un país, digamos, semicolonial. Semicolonial, así es. Bueno, Aurelio. Tremendo. Cerramos ahí. Interesantísimo. Sí, sí. Muy bueno porque, bueno, te ajustaste mucho a la historia, a los datos, que en estos momentos es sumamente necesario. Sí. Porque pareciera que desde cualquier lugar y a veces de los lugares impensados se da una información falsa que no corresponde a la historia, y está bueno entonces recurrir a la historia para saber. A mí me parece indispensable. Sí. A mí me parece indispensable. Inclusive no sé por qué no hay una intensa campaña de parte de los referentes del peronismo y del campo nacional ocupándose de estas cosas, porque parte de lo que ha logrado seducir Milei y su banda es en base a distorsionar estas cuestiones y digamos, sostener lo que no es. Claro. Bien. Bueno, gracias. Gracias, Aurelio. Gracias a usted. Se llamaban tierra adentro la Pampa y la Cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.